Bienvenidos al podcast Entre mitos y leyendas, donde lo irreal comienza a tener sentido. El día de hoy nos acompañan Mirta Guillén, Maciel Morales, Araceli Fajardo y su conductor favorito, Renzo Retis. Al igual que todas las grandes civilizaciones del mundo, como Egipto, Grecia, China y Roma, el Imperio Inca también trató de explicar sus orígenes con mitos y leyendas, generando cierta controversia sobre los hechos históricos en los que se narran, pero con una misteriosa verdad oculta en el fondo. A lo largo de la historia del Perú, importantes cronistas recogieron mitos y leyendas acerca del origen del pueblo incaico y, sobre todo, del mundo en general. ¿Estás listo para adentrarte a esta emocionante aventura? Esperemos que sí, pero antes de iniciar, conozcamos lo que es un mito y lo que es una leyenda. Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presentan explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. En cambio, una leyenda es un relato hecho por humanos que se transmite de generación en generación y que ha dejado perplejos a miles de personas, ya que lo cuenta desde el nieto hasta el abuelo. Es un relato que nunca va a morir, ya que siempre va a haber una persona dispuesta a contarlo y una persona dispuesta a oírlo. Ahora sí, sabiendo todo eso, comencemos con los relatos. Esta historia se remonta a los inicios del Imperio Incaico y que tras generaciones fue contada de boca en boca para posteriormente ser recopilada por el escritor e historiador Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Una historia ubicada en los distritos cercanos al lago Titicaca, en donde los hombres vivían como criaturas salvajes, andaban desnudos y vivían en cavernas, además de no contar con religión alguna, ni asuntos legislativos ni asociación, cuya alimentación no se basaba en productos agrícolas, ya que ignoraban esta actividad, sino más bien en la recolecta de sus alimentos y la caza de animales. Hasta que un día el dios Inti vio la necesidad de enviar a dos seres que cambiarían sus vidas para siempre. Soy Mirta Sofía y hoy seré la narradora de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Entre la espuma del lago Titicaca aparecieron dos seres cuya fastuosidad de sus vestimentas y el esplendor de sus gemas hacían notar a los hombres su divinidad. Manco Cápac, un héroe de naturaleza semidivina por ser el hijo del sol, y su esposa y hermana Mama Ocllo fueron seguidos por los hombres hacia el norte, en donde el dios Inti les prometió que al hundir el cetro de oro que les otorgó, les mostraría la cuna de su imperio. Una mañana, aterrizaron en un magnífico valle, acordonado por notables montañas y laderas, encontrando así la tierra prometida en la ladera de Huanacauri. Fue allí donde se fabricó la ciudad del Cusco, el ombligo del mundo, la capital del Imperio Incaico. Manco Cápac mostró a los hombres la agricultura, la pesca, la construcción de casas, la ciencia, la religión, etc. Mientras que Mama Ocllo tenía el encargo de preparar a las damas en las labores domésticas y tejer para hacer prendas que las cubrieran. Es así que esta pareja fue considerada por muchos como los creadores de aquel rico imperio y que les otorgó a sus descendencias un prestigio que podría ser llamado como un regalo divino. Por todos los seres queridos que alguna vez perdimos, por todas las sonrisas que no pudimos proteger, por todas las noches en vela que pasamos cuidando a aquel hermano, amigo, familiar, queremos que te mantengas sano contra el COVID-19 vacunándote en el centro de vacunación más cercano y recuerda que todos tenemos que poner el hombro contra esta causa. Y volvemos con más historias para que te quedes sin palabras. Soy Maciel y ahora conoceremos el mito de la creación del mundo por Viracocha. Cuenta el mito que un día el todopoderoso dios Viracocha surgió de las aguas del lago Titicaca. Al pisar la tierra, Viracocha decidió crear un mundo oscuro, sin sol, sin luna y sin estrellas, para que vivan una raza de gigantescos monstruos. Con el paso del tiempo y corrompidos por la oscuridad, estos gigantes olvidaron respetar, obedecer y venerar la divinidad de su dios Viracocha, pues lo habían olvidado. Viracocha, enfurecido,
Con su creación envió un terrible diluvio sobre la tierra, llamado Unu Pachacuti, que significa el agua que transformó el mundo, acabando así con todos los monstruos. Fue así como Viracocha decidió crear a los hombres, y para que estos lo respeten y nunca se olviden de su Dios, Viracocha decidió esta vez darle luz al mundo, creando el sol y la luna. Ambos astros reinaban en el cielo. Entonces, Viracocha decidió separarlos, creando el día y la noche. Pero la luna se sentía muy sola, pues todas las cosas pasaban durante el día. Por ende, Viracocha le dio una mazorca. Y poco a poco, la luna desgranó el maíz, esparciéndolo por el cielo, dando vida a las estrellas y a la noche tal cual la conocemos el día de hoy. Después de su creación, el dios Viracocha desapareció, dejando como su representante terrenal a un viejo hombre llamado Tarapacá, que vestía una túnica andrajosa y utilizaba un bastón. Su misión fue recorrer la tierra mandando salir a la gente de diferentes lugares para que se multipliquen y trabajen en la tierra. Fue así como salieron los pueblos de los suelos, lagos, fuentes, cuevas, valles, árboles, peñas y montes. Mientras todo esto sucedía, Tarapacá pintaba un traje y un vestido típico que debían usar, dándoles un idioma diferente a cada uno, y distintas costumbres, moldeando así distintas culturas. Tarapacá fue el encargado de ponerle nombre a todo lo que veía a su paso. Además, le enseñó a la gente a sobrevivir, a saber elegir sus alimentos, medicinas y a cultivar la tierra, pidiéndoles también que siempre prevalezca entre ellos el amor y la unión. Siguiendo su recorrido, Tarapacá llegó a la provincia Cacha, habitada por los canas, los cuales no lo conocían, por ende se armaron y decidieron atacar. Tarapacá, para demostrar su poder, hizo que caiga una lluvia de fuego sobre un cerro cercano, y por temor a los canas, soltaron sus armas y juraron respetarlo y obedecerlo. Finalmente, el enviado por Viracocha llegó a un hermoso valle y creó a una persona llamada Alcabiza, y dio por nombre a ese lugar Cusco, exclamando: «Después de Alcabiza llegarán los incas orejones. Mi deseo es que sean respetados». Fue así como Tarapacá terminó su misión, advirtiendo que llegarían después falsos profetas a los que no había que escuchar, desapareciendo para siempre al introducirse al mar por toda la eternidad. Nuestro país este 2021 celebra el centenario, por ello valoremos nuestras raíces y la exquisita comida. De costa, sierra y selva, en mi pecho llevo tus colores que están conmigo y contigo, Perú. Este 2021 celebramos el bicentenario de nuestra patria. Festejemos con algarabía, alegría y color los hogares peruanos, llenos de orgullo y pasión por ser parte de nuestro Perú. Y ahora vamos con la compañía de nuestro invitado especial de hoy, el señor Héctor Acaupulla, docente de la historia del Perú del Colegio Santo Domingo de Guzmán, quien nos hablará sobre su opinión respecto a los mitos y leyendas del Imperio Incaico. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Héctor. Primero que nada, agradecerle por esta entrevista y llenarnos de conocimiento, una vez más aquí en nuestro podcast de Entre Mitos y Leyendas. Y empecemos. ¿Usted cree que es importante que los jóvenes peruanos sepan sobre los mitos y leyendas del Imperio Incaico? Muy buenas tardes, gracias a la serie. Sí, de hecho que sí, los jóvenes tenemos que conocer, bueno, jóvenes en mi entonces, tenemos que conocer y entender y comprender los mitos y leyendas del mundo incaico para poder entender una realidad muy diferente. La realidad del mundo incaico no es igual a la realidad que vivimos o que viven nuestros jóvenes actuales. Entender cómo entendían y comprendían su realidad es diferente a comprender y entender la realidad que viven actualmente. Y por eso es muy importante sobrellevar y que las escuelas, instituciones, organizaciones hablen más de estos temas importantes en el cual recalquen sobre todo la importancia de revalorar las costumbres y tradiciones andinas e incaicas. La pregunta número 2, ¿cree usted que estos mitos y leyendas forman parte de la identidad nacional de los peruanos?
en todo este proceso que hemos tenido de hablar de historia, nos ha servido conocer y entender, ¿no? Por ejemplo, hablamos de ama suya, ama aquella, ama yuya, no sea mentiroso, no sea ladrón, ¿no? No sea ocioso. ¿De dónde han venido eso? Han venido de mitos, han venido de leyendas, costumbres, que con el tiempo ha formado lo que nosotros conocemos como normas y valores, tanto para la sociedad incaica, colonial y republicana. Actualmente lo tomamos como una base primordial. Ahora, este, es principal y es prioridad de que nosotros volvamos a revalorar cada momento, cada instante de estas circunstancias y sobre todo entender que las costumbres, tradiciones, lo vemos reflejado en mitos y leyendas a cada momento, en cada instante. Bien, ¿qué mito o leyenda del Imperio Incaico les parece más interesante y por qué? De hablar de mitos y leyendas me pasaría un día entero, te juro, ¿no? Pero uno de los mitos y leyendas que a mí me contaron cuando era pequeño era el mito de los hermanos, de los dos hermanos, el hermano rico y el hermano pobre, que era en realidad el dios Viracocha y el dios Con, ¿no? Donde te habla que uno es rico y uno es bueno, de que uno es bueno y de que uno es no, malo, y que ambos se van enfrentando en el mundo de una realidad. Esta realidad de la famosa dualidad, el bien y el mal, el día y la noche, ¿no? No es un mito muy conocido, pero es un mito que me llamó la atención y que siempre recalco, ¿no? Donde hay que entender que en el mundo andino las dos están a la par. Uno, uno tiene la obligación de poder entender tanto lo malo como lo bueno, y sobrellevar las dos cosas a la vez, ¿no? Ahora, otros mitos muy conocidos, ya hemos hablado, ¿no? De Dios Viracocha, ¿no? El mito de Dios creador, Viracocha, los mitos de Huarochirí, ¿no? Que es un mito muy conocido, el mito de Dios Pachacamac, que son muy revalorados y muy importantes, pero sobre todo, cada mito tiene una significación específica. ¿Cuál es eso? Dar a entender una realidad, dar a entender qué es lo que sucedió, dar una explicación a ese algo que no se conoce. Bien, ¿cómo llegó a enterarse sobre los mitos y leyendas del Imperio Incaico? Cuando era muy pequeño, cuando era muy pequeño, este, hablaban siempre de mitología griega. Y yo me preguntaba, ¿solamente hay mitología griega, mitología romana, nórdica, ¿no? Y, ¿no? Y una de esas, por casualidad encontré un libro en una biblioteca, me puse a leer, y me encantó, me encantó. De ahí, me fascinó el entender y el comprender, ¿no? Eh, y sobre todo, revalorar lo nuestro. Tú no vas a no podemos entender algo o comprender algo, la forma de pensar de diversas personas, si es que no entiendes su origen, su forma de pensar, su forma de ver, su forma de cómo se relaciona con su mundo cotidiano o con su mundo común. Y eso lo vemos reflejado en los mitos y leyendas, ¿no? Específicamente hablando. ¿Qué cree usted que se debe el origen de los mitos y leyendas del Imperio Incaico? Justo, y esa es la pregunta que yo esperaba. En realidad nosotros, todos los seres humanos, ante algo que no conocemos, queremos dar una solución. Por ejemplo, cuando pasa un temblor, se pregunta, ¿y de dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué? Cuando hay una lluvia, cuando hay huaicos, se pregunta. Estamos hablando de hace 20.000, 10.000 años. ¿Cómo se respondían ellos? A través de fuerzas sobrenaturales. Y esas fuerzas sobrenaturales dieron origen a leyendas y mitos. Cada leyenda es por algo que realizó o por algo que pasó. No es un invento, es una explicación de su realidad que desconoce, pero hasta cierto punto es congruente. Por ejemplo, si hablamos de Dios Pachacamac, el dios de los temblores, ¿no? Cuando se escucha un temblor, el dios Pachacamac hace mención, ¿no? El dios Illapa, el dios de los truenos, ¿no? En las sierras se escucha bastante estos sonidos. El dios Illapa, la lucha entre el dios Con
el dios del agua con el dios de los cielos, el dios Illapa, el organizador, el dios Viracocha. Es decir, estos mitos tienen un orden. Y en el mundo andino no es un dios creador. En el mundo andino es un dios ordenador. Tú para arriba, tú para abajo, tú para la esquina, tú para este lado. Y comparten una dualidad, ¿no? Esa es la famosa realidad, ¿no? La dualidad, compartir varón y mujer a la par. No hay superior, no hay inferior, ¿no? Y es una realidad que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo y estamos revalorando en estos últimos tiempos. Muy significativo y muy llamativo. Muchas gracias por la información que nos está brindando y obvio que estos datos de los libros que nos está recomendando va a servir un montón para nuestros suscriptores. Y nuevamente agradecerle, señor Héctor, brindarnos la información y llenarnos de esta parte de la cultura que estamos conociendo en sí, ¿no? Qué interesante es en sí las historias que puede haber detrás de estos mitos y leyendas, ¿no? Y encontrarle en sí ese punche del origen que hay detrás de eso, como nos ha comentado, para darle respuesta a lo que uno desconoce, ¿no? Y es algo rico, ¿no? Que queda, ¿no? Como un marco, un hito, ¿no? Entre generación y generación. Y nada, muchas gracias, señor Héctor. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación y recuerden, siempre tenemos que revelar lo nuestro para entender al resto. Gracias. Muy amable. Gracias. Y llegó el momento de despedirnos. Nosotros somos Entre Mitos y Leyendas. Hoy nos acompañó Mirta Guillén, Maciel Morales, Araceli Fajardo y su presentador estrella, Renzo Retis. Recuerda que nos encuentras en todas las redes como Entre Mitos y Leyendas. Esperemos vernos pronto para poder seguir contando mucho más de nuestras historias que ocurren a lo largo de nuestro país.